Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Un objetivo clave de la prisión también es enfocarse en qué pasa después si estos prisioneros salen. Ha habido muchos cambios en la política pública recientemente y por eso tenemos con nosotros hoy a Joe Hayes del Instituto de Políticas Públicas de California, un instituto no partidista que recientemente ha hecho un informe sobre este efecto principalmente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La palabra en sí, reincidencia, es un poco complicada para las personas que no estén familiarizadas con eso. Primero, ayúdanos un poquito a entender qué es esta reincidencia y cómo se mide. Bueno, a menudo se habla de la reincidencia como un término general para capturar múltiples tipos de comportamiento criminal. Pero en general se define como el cometer algún delito después de haber sido liberado de custodia por algún otro delito. Y como se observa este comportamiento criminal, tenemos 4 formas de ver el comportamiento de reincidencia en este informe. Número 1, arresto por cualquier delito dentro de 2 años después de ser liberado de la custodia. Arresto por un delito grave, reconvicción por cualquier delito y reconvicción por un delito grave. Y específicamente en California, ¿cómo se compara esas cifras de reincidencia en cuanto a otros estados? Históricamente, California midió la reincidencia como la tasa de que, a la que los delincuentes regresen a prisión. Y esa tasa fue más alta que la de algunos de nuestros vecinos comparables. En California, entre los años 2001 y 2011, aproximadamente 2/3 de los delincuentes regresaron a prisión dentro de los 3 años posteriores a su liberación. En contraste, Nueva York devolvió el 43% de sus delincuentes a partir de 2017. La tasa fue de 36% en Texas y 25% en Florida. Entonces, desde las reformas al sistema de correcciones en California, estas comparaciones son un poco más difíciles de hacer porque la composición de la población correccional y la forma en que medimos la reincidencia han cambiado. Y menciones brevemente cómo estas reformas que han pasado en la justicia penal afectan estos datos que tenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han sido consecuencias? ¿Cuáles son esas reformas de las que estás hablando que han inferido sustancialmente en esos datos? Bueno, primero, en 2009 la legislatura estatal aprobó la SB 678, que recompensaba económicamente a los condados si mejoraban las tasas a las que sus exdelincuentes supervisados localmente por libertad condicional cumplían a la libertad condicional y no regresaban a prisión. El objetivo era de recompensar el uso de las prácticas basadas en evidencia y mejorar la rehabilitación de los delincuentes y reducir los costos del reencarcelamiento. En el año 2011, la legislatura aprobó la ley AB 109, conocida como Realineamiento de Seguridad Pública. La Corte Suprema de los Estados Unidos había ordenado al Estado que redujera su población carcelaria al 137.5% de la capacidad Mucho más nominal. del doble Sí, de lo que tenía. muy específico. Para hacer esto, el Estado realinó gran parte de la población correccional a la supervisión local del condado y los delincuentes que no eran elegibles para la realineación eran aquellos con antecedentes penales graves, violentos o relacionados con el sexo. Y como resultado, la población carcelaria ha cambiado considerablemente desde entonces. Además, a los delincuentes supervisados localmente ya no se les podría revocar la libertad condicional. Eso es muy importante. No se les podría revocar la libertad condicional y devolverlos a prisión. En cambio, cumplirían cualquier revocación localmente, ahí en la cárcel misma. Exacto, no es que los suelten y vayan a poder hacer todo. Igual se está mirando bien que los ciudadanos estén protegidos. Y estas reformas, como todas las reformas, han no estaban exentas de controversia.
¿Cuáles han sido los argumentos claves de los defensores y también de las personas que están en contra? Porque unas de esas reformas fueron hechas por los votantes y otras por la legislatura. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, los defensores han argumentado que el encarcelamiento es costoso y las altas tasas de reincidencia son evidencia de que el encarcelamiento hace poco para rehabilitar a los delincuentes, por lo que reducir las tasas a las que los delincuentes son condenados a largas penas de la cárcel o de la prisión es positivo. Por otro lado, los opositores han argumentado que reducir las tasas de encarcelamiento amenaza a la seguridad pública y acortar a las sentencias ha eliminado un elemento disuasorio clave contra el comportamiento criminal. Entonces los dos, cada uno tiene sus puntos y son cosas que están, muchas de esas reformas son nuevas por lo que han estado establecidas. ¿Puede darnos un poco de antecedentes específicamente en el informe? ¿Por qué el PPIC, que es por sus siglas en inglés, quién lo hizo y qué se estaba tratando de buscar? Bueno, estas reformas correccionales, la realineación en particular, le hizo difícil de comprender la población delincuente y su comportamiento de reincidencia una vez liberada. Mientras que antes el CDCR, es decir, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, supervisaba la gran mayoría de los delincuentes en California. Ahora la realineación creó como 58 laboratorios correccionales más pequeños, es decir, cada condado tiene su propio sistema. Para poder hacer un incremento del más del 100%, tuvieron que haber hecho algo más local también. Sí. Entonces, y cada uno de esos condados tiene sus diferentes recursos y procedimientos de recolección de datos. Este informe nos permite echar un primer visto a los delincuentes graves y sus resultados posteriores a su liberación. Analizamos a los delincuentes de delitos graves en 12 de los condados del estado, que representan aproximadamente 60% de la población correccional del estado durante este periodo de 4 años, de 2011 hasta 2015. Y examinamos el comportamiento de reincidencia en un periodo de 2 años, tan recientemente como octubre de 2017. Perfecto, muchas gracias. A continuación vamos a hablar un poco de qué tan complicado es medir la reincidencia. Ya regresamos en el informe Mari. Continuamos discutiendo con Joe Hayes del Instituto de Políticas Públicas de California el informe reciente específicamente sobre la reincidencia. Hablábamos antes que la reincidencia es todavía bastante difícil de medir y, para citar el informe, dice la reincidencia es notoriamente difícil de medir. ¿Por qué establecieron ese concepto? Es difícil de medir porque todas nuestras medidas de comportamiento de reincidencia se limitan solo a los comportamientos que realmente observamos. Y esto crea ciertas asimetrías. Por ejemplo, cierta literatura ha ofrecido evidencia de que las personas en la libertad condicional o bajo una supervisión más intensa tienden a tener tasas de fracaso más altas, posiblemente porque la supervisión más rigurosa hace que cualquier comportamiento de reincidencia, incluso si es menor, sea más fácil de detectar y de castigar. Y por otro lado, puede ser que ocurra algún comportamiento de reincidencia, pero no se lo nota la policía. Por lo tanto, desde una perspectiva de investigación, generalmente solo podemos medir la reincidencia si la policía informó o detectó un delito de alguna manera y como resultado se produjo un arresto. Para tener la información y de los datos de corroborar. Correcto. Y el informe también dice, y cito nuevamente, ahora difícil es comparar las tasas de reincidencia de California con las de los otros estados. ¿Por qué? Los distintos estados usan diferentes medidas de reincidencia. Como mencioné antes, después de la realineación, California cambió su definición de reincidencia de retorno a prisión dentro de 3 años a reconvicción dentro de 3 años. Además, debido a las recientes reformas estatales, la composición de la población carcelaria de prisión, de la cárcel y la libertad condicional en California han cambiado drásticamente, tanto en términos demográficos como en antecedentes penales, lo que dificulta la comparación entre las poblaciones. Más que todas las poblaciones delincuentes y exdelincuentes de California y las de otros estados también.
Y ahora, viendo un poco más de lo que es el informe, ¿nos puede dar una descripción en general de los delincuentes que fueron liberados, cuántos estaban en prisión o en la cárcel y cuántos estaban en libertad condicional? Que dice usted que es importante tener en cuenta esas diferentes categorías. En los 12 condados de donde vienen nuestros datos, más de 300,000 delincuentes graves, fueron liberados de la comunidad, liberados a la comunidad entre octubre del año 2011 y octubre de 2015. 34% fueron liberados de una sentencia de cárcel seguida de la libertad condicional. 29% fueron liberados de una sentencia de prisión. 26% fueron liberados de una sentencia de solo libertad condicional y un 11% del cárcel nomás. Entonces las diferencias varían, son similares los números, pero la información es importante tener en cuenta. El informe también menciona que las liberaciones varían entre los diferentes grupos de sentencia también. Me imagino que asociados con lo que la persona haya hecho o no. ¿Puede explicar un poco para que la audiencia tenga un mejor entendimiento de eso, por favor? Sí, en los primeros 3 años, los cambios estructurales en las sentencias bajo realineamiento y las revisiones de la ley de Three Strikes llevaron a que menos personas ingresaran a la prisión y por lo tanto menos personas fueran liberadas de la prisión. Además, las sentencias solo en la cárcel, a veces denominadas sentencias sencillas, se iniciaron bajo la realineación. Entonces, por lo que vemos que la población de individuos liberados de estas sentencias crece después del cambio de política. Y en cuanto específicamente a los individuos que cometen estos crímenes que son liberados, ¿cómo estamos viendo la demografía en general? ¿Qué patrones se ven entre estos delincuentes que o reinciden o ustedes los tienen dentro de sus categorías? Sí, de esta población que estamos considerando, la edad media era de 34 años. 84% eran hombres, 29% eran blancos, 25% eran afroamericanos y 41% eran latinos. La edad promedio en la primera condena era de 24 años. El promedio del total de arrestos previos era de 15.3 y el promedio de total de arrestos por delitos graves anteriores era 9. Teniendo en cuenta que mucha de la información ustedes están mirando desde el 2011, ¿cómo cambiaron esas características con el tiempo desde que se implementaron los cambios de la reforma de justicia penal? ¿Qué pudieron observar ahí? En comparación con los delincuentes de delitos graves que fueron liberados durante el primer año de la realineación, los liberados posteriormente eran poco mayores, más propensos a ser hombres y menos propensos a ser blancos. Las personas liberadas en años posteriores también tuvieron un mayor número de arrestos y condenas anteriores y tenían más probabilidades de haber cumplido condenas por crímenes contra una persona y mucho menos probabilidad de haber cumplido condenas por delito de drogas, lo cual tiene sentido, dada la reducción en sentencia condenatoria por delitos de drogas bajo la Proposición 47. Exacto, que es una proposición que fue simplemente votada también por los votantes. Hablemos, para terminar, ¿qué tipo de delitos están siendo cometidos por esos delincuentes? ¿Qué se encontró cuando se analizaron los cambios? La tasa general de arrestos disminuyó un 3% entre 2011 y 2015. Un cambio pequeño, pero estadísticamente significativo. La tasa de condenas disminuyó en un 15%, después de un ligero aumento inmediatamente después de la realineación. La tasa de arrestos solo para delitos graves disminuyó un 5% y la tasa de condenas por delitos graves cayó un 27%. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Y al regresar vamos a ver un poco más con qué frecuencia estos arrestos de los exdelincuentes vuelven a ser llevados a la cárcel después de ser liberados y con qué frecuencia estos nuevos arrestos resultan en una nueva condena. Este es el Informe Mari. Ya regresamos. Continuamos discutiendo con Joey Hayes del
Instituto de Políticas Públicas de California, el informe reciente específicamente sobre la reincidencia. Voy a citar un poco sobre el informe para que no te dé unos datos que no son adecuados. Cuando se enfocan en ofensas específicas que hablábamos en el segmento anterior, el estudio mostró que la tasa general de arrestos, incluidos los violentos, aumentó en un 5% y las tasas de arrestos por delitos graves también aumentó un 7%. Estas estadísticas demuestran que la amenaza de prisión o de que la persona vuelva a ser llevada a la cárcel o a la prisión simplemente que no es un castigo suficiente como para asustar a a estos delincuentes de volver a hacerlo. ¿Cómo se podría interpretar eso? Es cierto que las tasas de arresto por delitos contra personas aumentaron del 19% al 20%. Y los arrestos por delitos graves aumentaron del 15% hasta 16% durante el periodo de los datos. Los delitos contra las personas incluyen crímenes violentos, pero también incluyen otros crímenes como el acoso. También cabe mencionar aquí que la tasa de reconvicciones se mantuvo igual y reconvicciones para delitos graves disminuyó ligeramente. Es posible que el pequeño aumento en los arrestos se deba a cambios en el comportamiento delictivo en respuesta a las reformas, como ha dicho. También es posible que otros factores tengan una influencia significativa, como por ejemplo los cambios en el comportamiento de las fuerzas del orden. Y eso es en cuanto a los arrestos por delitos graves. ¿Qué se encontró con respecto a las tasas de reincidencia por delitos contra la propiedad? Cuando una persona simplemente en su casa le roban o en su automóvil, ¿qué se encontró en ese respecto? Bueno, durante el periodo que vimos, analizaron. Sí, no hubieron cambios en la tasa general de arrestos por delitos contra la propiedad. Y hubo una ligera disminución del 4% en la tasa de arrestos por delitos graves. Sin embargo, las tasas de arrestos por delitos contra la propiedad fluctuaron, inicialmente aumentando ligeramente en los primeros años de la realineación y luego disminuyendo en los años posteriores y según la Proposición 47. Notablemente vemos evidencia de un aumento en la tasa de arrestos para las personas liberadas durante los últimos 6 meses del periodo, que puede reflejar un aumento en este tipo de reincidencia. Las tasas de condenas por delitos contra la propiedad siguieron un patrón similar. Y hablando de estos patrones que estamos diciendo de las tasas, ¿qué pasó con los delitos relacionados con la droga? También que afectados por otras proposiciones que han hecho con la marihuana y otro tipo de estabilización de las drogas, pero ¿qué se vio también con su informe? Durante todo el periodo, la tasa de arrestos disminuyó un 9%, mientras que la tasa de arrestos por delitos graves relacionados a las drogas disminuyó un 44%. Y la tasa de arresto por delitos graves, otra vez relacionados con las drogas, siguió un patrón similar a la tasa general, solo que con descensos mucho mayores durante los últimos años de la realineación y según la Proposición 47. Las condenas por delitos de drogas también disminuyeron sustancialmente durante este periodo. La tasa general de condenas disminuyó un 35%, mientras que la tasa de condenas por delitos graves disminuyó bruscamente en un 69%. Es un número significativo, sí, más de la mitad, sustancial. Sí. Y pues las tasas de reconvicción general y de delitos graves inicialmente aumentaron un poco después de la realineación, pero luego disminuyeron drásticamente durante los años posteriores y también bajo la Proposición 47. Y hablando de lo que se refiere a posesión de armas y también manejar sobre la influencia, ya sea de alcohol o drogas, ¿qué se vio? La tasa general de arrestos de otros delitos disminuyó un 8%. Sin embargo, la tasa de arrestos de delitos graves, de esta otra clase que ha dicho usted, aumentó ligeramente un 9% durante el mismo tiempo. Y la tasa general de condenas aumentó en un 6%, la tasa de condenas por delitos graves aumentó un 13%. Y todos estos datos ustedes siempre lo hacen con un propósito y un fin. ¿Qué conclusiones se puede dar, si hay alguna, en cuanto al analizar estos hallazgos de todos los delitos en general? Bueno, nuestros hallazgos sugieren que las tasas de la reincidencia pueden haber mejorado con los recientes cambios de política.
Sin embargo, todavía existen dificultades en medir con precisión el comportamiento criminal y estimar con precisión las diferencias en las tasas de reincidencia. Estas medidas capturan tanto el comportamiento del delincuente individual como la forma en que nuestro sistema de justicia penal responde a ese comportamiento. Por ejemplo, si los fiscales tienen más probabilidades de acusar y perseguir condenas en casos que involucran personas que fueron liberadas de la prisión, podemos encontrar tasas más altas de condenas para este grupo, incluso si en realidad no cometieran delitos a una tasa muy alta, más alta que los otros. Si el Estado espera mejorar la seguridad pública, reducir costos y garantizar la equidad, será necesario facilitar la vinculación de datos de varias fuentes para capturar mejor las características de los delincuentes, las sanciones correccionales y las intervenciones programáticas que reciben y su comportamiento de reincidencia. Y para terminar, un resumen, el intento de California de hacer la reforma penal nos dice que aumentó o disminuyó la residencia. ¿Se observó algún patrón basado en el cumplimiento de condenas en prisión o localmente con respecto a qué tipo de delito fueron condenados más tarde? En los 4 grupos de sentencia, es decir, aquellos que cumplieron condenas en prisión, en la cárcel, solo en libertad condicional o alguna combinación de cárcel y libertad condicional, vimos disminuciones tanto en el arresto posterior como en la reconvicción, particularmente para el grupo condenado a la libertad condicional sola. Entonces, esto nos lleva a la vuelta, de vuelta a lo que hablamos antes, es que es posible que los delincuentes bajo una supervisión intensificada tengan más probabilidades de detectar un comportamiento de reincidencia, pero en última instancia ese comportamiento puede no alcanzar el nivel en que el fiscal quiere perseguir una condena. También es muy posible que estos resultados nos digan que una forma de sanción es más efectiva que otra. Ciertamente existen diferencias en cuanto al costo de cada sanción, siendo la prisión la más costosa por infractor y la libertad condicional la menor. Entonces varía muy posiblemente según las diferencias en la justicia penal y también en lo que se reporta o no por parte de cada uno de sus condados y las instituciones. La idea yo creo que del Estado es más que todo proteger a nuestros televidentes y proteger a los ciudadanos con todos los cambios y esperamos que así pase. Quiero agradecerte, Joe Hayes, del Instituto de Políticas Públicas de California, por haber estado con nosotros. Vamos a discutir un poco más sobre qué programas ayudan a estos delincuentes a no reincidir. Este es el Informe Mari, ya regresamos. Continuamos nuestro programa ahora con 2 invitadas que están aquí representando al Project Rebound de la Universidad de Fresno State. Muchas gracias por estar con nosotros. Esther Olmos y Anita Flores, gracias por venir al Informe Mari. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de qué es el Project Rebound. Comencemos contigo, Anita. Sabemos que fue fundado en la década de 1960, primero en la Universidad Estatal de San Francisco y luego fue a 10 universidades. ¿Cuándo se adoptó este programa aquí en Fresno State? Hasta 2016 es cuando adoptaron este programa. ¿Y cuál es el objetivo del programa y cómo le ha dado forma un poco a la comunidad en la universidad y en general en la ciudad? La objetiva de la programa es ayudar a la gente que ha estado involucrados en el sistema de justicia penal. Que quieren continuar su educación. ¿Y los ayudan entonces a entrar a la universidad y les hacen como seguimiento? Sí, le ayudan mientras que están ahí. Digamos, en tu caso, ¿tú empezaste con el programa antes de empezar a la universidad o después? ¿Supiste de ellos después? Yo empecé antes de entrar a la universidad, empecé al Fresno City College. Es cuando también ayudan a los que están en los colleges, los que están en los city colleges, o sea, los que están como Madera o en el área y después te ayudaron a pasar a continuar en Fresno State. Perfecto. ¿Y cuántas personas que han estado involucradas en el sistema de justicia criminal entran al programa y luego se gradúan? Porque una cosa es entrar y comenzar a estudiar y la otra es también graduarse. 21 personas 21 personas desde 2016 han podido graduar.
con el programa. Ese es un gran número y se han graduado ya. Sí. Incluso han tenido un medallista del presidente Joe Castro que hizo en el Fresno State, que es uno de los grandes honores de la universidad, y uno de ellos estaba representando a su proyecto. Eso es un gran éxito para ustedes. Perfecto. Y ahora, Esther, cuéntanos un poco. El programa tiene que ver con personas que han estado en la justicia penal. ¿Cómo ha sido la comunidad al recibir este programa y de quién ha recibido ayuda en este caso? Pues en estos casos, a veces cuando una persona sale de la justicia criminal, unos piensan que no lo pueden hacer porque de su récord y todo eso, pero la comunidad, unos sí quieren verlos cumplir algo, sus metas, seguir su educación. Y este es el apoyo que nosotros necesitamos también y es el apoyo que gente sí nos da. Y en el programa les han dado, bueno, y siempre también hay la otra cara de la moneda. ¿Cómo han recibido también, es algo relevante que nos podrías contar, donde han recibido el rechazo de la comunidad? Y si es así, si puedes compartirnos, si quisieras compartirnos algún ejemplo. El rechazo también es algo que vemos nosotros. Por ejemplo, uno ve la historia criminal que uno tiene y no ve como que nunca va a cambiar a esa persona, pero a veces uno sí quiere cambiar. Por eso es cuando encuentran programas como Project Rebound que le quieren ayudar a uno. Por mi ejemplo, puedo dar mi ejemplo, yo nunca he estado en el sistema, pero yo sí tengo familiares que sí han estado. Y hay muchos que me dijeron, no lo vas a poder hacer porque tú también vas a ser como tus familiares y vas a caer en el sistema de justicia. Creen que es un ciclo, no te dan una oportunidad. Sí, pero donde estoy ahorita los estoy haciendo prove wrong, porque estoy donde estoy, casi termino y demostrándoles que sí se puede. Sí. ¿Y cuáles son algunos de los mayores desafíos? Cualquiera de las dos nos podría contestar esto. Comencemos con Esther. De las personas que estuvieron involucradas en este sistema de justicia, tú dices que fueron familiares tuyos y que ahora quieren terminar su educación superior. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos y cómo este programa Project Rebound ayuda a los estudiantes a superar esa adversidad? Creo que es adaptarse a la nueva comunidad. Como uno está encerrado, no piensa cómo es el mundo allá afuera hasta cuando sale. Adaptándose, hablando con nuevas personas y personas que también creen en ellos, que quieren cambiar. Creo que el programa lo que ayuda es le da ese support que necesitan ellos, la guía que necesitan ellos para poder para poder cumplir sus metas, es lo que hace el programa. ¿Saben si el programa actualmente está pensando en expandirse un poco más, el Project Rebound en sí, en la Universidad de Fresno State? ¿Y qué programas o planes adecuados se están adoptando para continuar ese programa? Expansiones sí hay unos pocos, en unas prisiones donde el Project Rebound se junta con ellos y hace como partnerships para poder ayudar y hacer mentor a los que están en el sistema de justicia, para poder darles esa oportunidad también si ellos quisieran seguir su educación, poder entrar al programa para agarrar esa guía que también nosotros recibimos. Perfecto, y tenemos solamente alrededor de 1 minuto para terminar, pero quisiera preguntarte, Anita, tú estás ya casi por graduarte, ¿cuáles son tus expectativas para mostrarle a la comunidad que gracias al Project Rebound haya que apoyar? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes tu experiencia específicamente? Quisiera decirles que es un programa muy buena que ayuda con ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo llegué al Fresno State me sentía muy sola y ellos me han ayudado con muchas cosas, con cosas como libros, con hasta para comer cuando no hay. Y me han apoyado mucho con mi vida personal también. De vez en como ahorita estoy trabajando mucho, pero de todos modos cuando ocupo ayuda con algo, puedo pasar en la oficina y decirles, ocupo que alguien me ayuda con algo, hasta escribir cartas, papeles o lo que sea. Entonces a mí me han apoyado mucho. ¿Y qué le dirían alguna de ustedes dos, cualquiera que prefiera contestar para terminar el segmento, a las personas que están actualmente en la justicia penal o que acaban de salir, para motivarlos a unirse a estos proyectos? Yo diría que no más porque estuvieron en el sistema de justicia no puede decir que no pueden cambiar. Sí se puede, sí hay oportunidades y sí hay programas que los pueden ayudar, nomás hay que buscar y no... Y no decir que no, ¿verdad? Sí, decir que no. Bueno, quiero agradecerle a Anita
Flores y Esther Olmos, también a Joe Hayes del Instituto de Políticas Públicas de California por estar con nosotros en el día de hoy. Este es el Informe Maddie.